Nosotros habíamos, para contextualizar un poquito, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer antes de empezar. No, yo no. Ya. Profe, yo tengo como Gracias. pregunta con respecto a los casos clínicos ¿Ya? en los que he dejado, de Ujú. cómo es que interfiere cada interleucina y cada factor necrótico tumoral, creo que se llaman, Ujú. como en todos los procesos, porque como que ayer con unos compañeros estuvimos revisando Ujú. nuestras tareas, Ujú. y como que quedamos como que con esa duda, porque como nombra muchos, pero siempre nombra a la interleucina 1, pero Ujú. nombra también a los complementos, entonces como que ahí nos generó un poquito como de confusión. Sí, porque el complemento viene la próxima semana y es el engranaje para el rol de las interleucinas y uno de ellos, el factor necrótico tumoral. Ah, ya, profe. Por eso le falta un componente que es el complemento, propiamente tal, como respuesta del complemento. Ya, profe. Gracias. Ok. Y de hecho, no solo el complemento, aquí agregamos, por ejemplo, las prostaglandinas, las interleucinas, que no son todas, son solamente algunas, pero como están ligadas a ser secretadas por los linfocitos, ahí es donde uno puede hacer el engranaje y el rol y la función. Que eso es lo que nosotros estábamos viendo con respecto a la proceso de inflamación aguda. Entonces aquí vamos a hacer algunas diferencias entre cuándo es el proceso normal, porque tiene que ocurrir con todas las secreciones que mencionamos, pero cuándo es el componente alterado, cuándo es la respuesta alterada. Y ahí es donde empezamos a ver el rol de cada una de las interleucinas. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consulta o si quedó claro la respuesta que les di. No, no preguntaron. Ya. Entonces, yo les estaba indicando que habíamos nosotros revisado lo que es el fenómeno de la inflamación aguda, que era como el proceso de respuesta normal, que tiene todo un componente asociado a la respuesta inmune de protección. Entonces, recordar un poco, porque les tengo que agregar la clase de complemento, de proteínas del complemento, que están básicamente bajo como el nombre de los factores quimiotácticos. Y esos factores quimiotácticos tienen que ver con estas proteínas que tienen dos roles bien importantes, que son asociados, por ejemplo, a ruta de anafilotoxina y a ruta de opsonina, que son parte de la respuesta inmune. Pero hoy día revisar un poco lo que pasa en una inflamación crónica, para hacer la diferencia con este proceso de inflamación aguda, considerando que esta crónica tiene algunas diferencias. Entonces la idea es que ustedes puedan mencionar 2 o 3 diferencias entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. Y vuelvo a repetir, y me disculpan que sea repetitiva, porque para poder establecer la respuesta normal, que sería la aguda, y la respuesta alterada, que es la crónica. Entonces, en ese contexto va la clase de hoy. ¿Qué es lo que acabo yo de indicar? Entonces, estas pueden ser una de las diferencias. En este texto ustedes pueden sacar diferencias, que pueden ser, por ejemplo, en la duración. Entonces uno puede decir, mira, la duración entre la inflamación aguda y la crónica es minutos en la aguda y en la crónica pueden ser años, que están asociadas a este factor de enfermedades autoinmunes. Lo interesante aquí va a ser que cuando les correspondan los casos clínicos, independientemente de los que hemos dado como tarea, cuando le correspondan el caso clínico, la próxima semana vamos a conversar un poco de la dinámica, pero yo no les voy a dar el caso clínico. Lo que yo les voy a dar va a ser como el fenómeno, no sé, inflamación aguda por aumento de interleucina 1, por ejemplo. Y usted va a indagar y usted va a buscar el caso clínico y usted lo va a presentar. La idea es que ese caso clínico tenga estos elementos
críticos importantes, ¿cierto? Que son los conceptos que yo acabo de mencionar. Entonces, uno puede ir haciendo estas diferencias y tiene que ver con un elemento también de cómo reparar. Recuerden que el objetivo de la inflamación aguda es finalmente hacer reparación de un tejido dañado. Entonces, una de las diferencias que presenta hoy día la inflamación crónica es que este tejido dañado sigue con más daño, se sigue generando más daño. Entonces, hay ciertos procesos de cicatrización que ahí también se alteran y que me va deformando una zona que debería estar muy bien reparada en términos celulares. Entonces, cuando uno hace la diferencia, pueden generar criterios de diferencia como proceso, en términos de bioquímica, o en términos histológicos, que es como la integridad de este epitelio que tiene ciertas diferencias en un proceso y otro. Por lo tanto, el texto lo menciona de esa manera. Totalmente ligado a la inflamación crónica, porque aquí no es que yo pueda tener una inflamación aguda y después tengo una crónica. No es así, es una progresión, por eso está entre comillas en el último párrafo. Es la evolución que puede tener la inflamación aguda, y de hecho tiene mucho que ver un poco con el hospedero. Entonces, uno esperaría que la línea va a ser de un fenómeno agudo normal, pero puede que ese agudo normal tenga un cambio en el progreso, y esa progresión va a ser a una constante inflamación sostenida, ¿cierto? Y eso es una inflamación crónica. Ahora, ¿tiene dependencia de elementos externos? Claro que sí, principalmente propios del hospedero, pero también del agente causal. Es distinto a que una inflamación siga una vía hacia lo crónico por un microorganismo, o que siga uno crónico por un elemento propio, es decir, porque aumenta una interleucina, por ejemplo, por una complicación o por un cambio genético del mismo hospedero. Entonces, ahí van cambiando las rutas por las cuales puedes estar frente a un proceso de inflamación crónica. Sin embargo, la evolución puede ser por las mismas características de la aguda, es decir, yo espero que la inflamación aguda, la resolución sea completa. En cambio, si se adelanta la cicatrización, ya no estaría en una inflamación aguda, sino que ya sería una inflamación crónica, porque estaría alterando el proceso en términos de los tiempos de desarrollo. Saliendo directamente de la inflamación aguda y posicionándolo solo en las características de la inflamación crónica, son las que pueden ustedes leer ahí. Infiltración de células mononucleares, eso significa que hay altas concentraciones de monocitos y macrófagos. Hay evidencia de destrucción tisular, eso significa que en vez de que se esté reparando, voy a provocar, ¿cierto?, que esté destruyéndose, porque los monocitos y los macrófagos van a estar generando más productos de liberación que no son los que necesito una liberación controlada para que selle, por decirlo así, selle epitelio, pero si hay más productos de estos elementos, se está sellando y se está destruyendo al mismo tiempo. Como son más cantidad, finalmente la destrucción es la que predomina y no la reparación. Por lo tanto, si uno tuviese que darle, por ejemplo, elegir al representante que me identifica, si estoy en una inflamación aguda o crónica, es el macrófago tisular. Es el que más está presente dentro de la inflamación crónica. Esto podría presentarse en la diabetes, ¿o no? Sí, sí, correcto. Es uno de los ejemplos que uno puede mencionar. Y además que hay varios elementos, por eso uno siempre dice que es mucho del hospedero. Entonces, si ya súmale tú lo que acabas de mencionar, agrega que tiene más posibilidades de ataque de más microorganismos, entonces como que el juego, la cascada que se va generando por esta complicación,
lleva al final a estas complicaciones de que no cicatrizan bien, que tienen una serie de problemas tanto dietéticos, de ánimo, entonces toda una cascada integral en este tipo de pacientes, así que sería un buen ejemplo de caso clínico, por ejemplo. Muy bien, Profesora, cuénteme. ¿el macrófago tisular solamente actúa en la inflamación? ¿O A es más ver, presente ahí? está más presente cuando estamos en una inflamación crónica, porque está en mayor número, duplica la presencia en número. Esa es una característica. Predomina la inflamación crónica. Pero en sí, en general, solamente actúa en términos de inflamación o en otras circunstancias igual actúa. No, en términos de inflamación, porque Solamente. sus productos son los que están asociados al fenómeno de inflamación. Ya, gracias. Gracias a usted. A ver, cuando uno generalmente va asociando los fenómenos. Uno, ya, mira, dice, estas son las características de la inflamación crónica. Pero hay varias razones por las cuales podría presentarse esta inflamación crónica. Yo lo que voy a listar acá son las más comunes. Déjame ver, ahí, son las más comunes. Y acá recordar el componente microbiano, infecciones víricas, microbianas persistentes, pero también hay, ya lo sabemos, hay alérgenos ambientales, por lo tanto también puede ser exposición a tóxicos, a exógenos, a endógenos, y esto tiene que ver con hospedero y su ambiente. Esto es una cuestión casi como ecológica, que son de larga data, es decir, una exposición a un alérgeno, los resultados quizás no se van a ver al corto tiempo, pero sí a largo plazo. Entonces, y pasa mucho y por eso lo menciono, si ustedes van leyendo literatura para ir buscando información, van apareciendo, por ejemplo, estas enfermedades profesionales. Y una de esas enfermedades profesionales como característica de esta región de Coquimbo es la silicosis, que tenemos pequeña minería en las cuales ya estos efectos se van viendo asociados a enfermedades de base ya a una edad súper avanzada. Podéis empezar a presentar esta silicosis a los 45, a los 60, a los 75 años, pero que se adquirieron por esta exposición en la juventud. Entonces van apareciendo estas características y ahí es donde se va moviendo un poco y se hace un poco más dinámico el concepto de inflamación crónica, porque uno esperaría que, como ocurre, y es una de las diferencias con la aguda, recuerden que la aguda va a ser como súper corto el tiempo de aparición, pero en esta, y uno dice, oye, pero en verdad, ¿son años? Sí, pues pueden ser 15, 20 años de duración de tu exposición y la expresión en el hospedero se establece cuando ya hay un estado de vejez mayor donde uno asume que los órganos tienen más dificultades para funcionar, y eso tiene que ver con la fisiología, disminuye mucho la homeostasis, se va perdiendo en términos de sistemas, entonces por eso empiezan a aparecer estas características ligadas. También se mencionan como origen estas enfermedades autoinmunitarias, que pueden ser antes, fíjense ustedes que la literatura de enfermedad autoinmune aparecía en textos súper antiguos y muy asociado a esta pérdida de fisiología, que es la edad mayor. Pero hoy día, los estudios, si ustedes van revisando artículos actuales de los últimos 15 años, por ejemplo, hay enfermedades autoinmunitarias como las artritis reumatoides que aparecen a los 12 años, a los 16 años, a los 4 años. Entonces, ya no es una cuestión de que uno lo veía y lo asociaba más a la edad mayor, sino que tiene distintas apariciones. Entonces, es un componente bien interesante. Probablemente, esto es un supuesto, una hipótesis, quizás no tiene que ver con una cuestión de que se esté dando de manera novedosa en pacientes más jóvenes o en pediátricos, sino que el conocimiento ha avanzado. Entonces, uno asume que tenemos mejores mecanismos de detección, se publica mucho en estos procesos, por lo tanto uno lo que va conociendo es lo más nuevo, entonces van apareciendo elementos bien interesantes en la literatura.
Y otra cuestión que puede estar ligada a un proceso infeccioso, y lo digo entre comillas porque la infección nosotros la podemos asociar o a un patógeno, un componente microbiano, o a un componente externo, a un objeto que ingresó y que se encapsuló. Entonces, muchos abscesos que hoy día se generan vienen con un proceso inicial de inflamación aguda, pero por las características de cantidad de elementos encapsulados, pasa al concepto de inflamación crónica, porque es un absceso tarda mucho en revertir. Por lo tanto, ese tiempo me hace el cambio o me hace el tránsito desde transitar desde una inflamación aguda a una inflamación crónica. No sé si tienen alguna experiencia de lo que han leído, les hace sentido un poco estas circunstancias de caracterizar a la enfermedad inflamación crónica. Profe, yo Cuénteme. como punto para agregar al CRES, otra cosa que leí fue el tema de la gente que trabaja en el área agrícola, con los Sí, productos como fertilizantes y esas cosas, que también a la larga exposición también les produce como dermatitis o diferentes problemas también respiratorios. perfecto. Sí, se pueden agregar a este punto. Perfecto, excelente. Y deben haber muchos más elementos. Generalmente uno los menciona en ese contexto, en la comunidad. Pero si uno se va al detalle, sí, puedes encontrar un montón de... Ahora, y vuelvo a lo que acabo de decir en términos de la actualización quizás de las técnicas de pestizaje. Entonces, mientras más pesquise, mientras más tecnología exista en esa pesquisa, claro que pueden aparecer un montón de cosas. Imagínate estos... Mira, hay algo tan sencillo ustedes en sus vueltas que se dieron por la avenida de Aguirre, nuestra, era hermosa avenida de Aguirre. Estos árboles, el distinguido plátano oriental, para el común de las personas que no tiene alérgeno, que no es un alérgeno para ellos, no pasa nada, pero ponte tú una persona que tenga estos grados de alergia y que tenga que pasar todos los días, 3 veces al día por ese sector, ya no va a ser una inflamación aguda. Esa exposición constante va a generar mayor nivel de hipersensibilidad, por lo tanto, el riesgo es ese. Ese puede ser un riesgo, esta exposición, que es un exógeno y que puede generar ciclos fenómenos de inflamación crónica en esa persona constante. Entonces, muchas veces dicen, ay, pero ¿por qué sigo con la energía? ¿Pero por qué me siento tan mal? Y cuando se va al detalle y al proceso de buscar, generalmente ocurre cae como, te dice, ¿por dónde estás caminando? ¿Cuál es tu proceso? Y es como clásico, y conozco a 2 ejemplos súper cercanos de esto. Benjamín, cuéntanos. Profe, y por ejemplo, alguien que es propenso a generar ciertas inflamaciones, ¿también se podría hablar de algo crónico? ¿O también depende de la cantidad de veces que le haya dado y después que quede como en latencia? Es que hay que evaluar un poco el concepto de propenso, porque el propenso uno lo tiende a generar a que puede que pase, puede estar sujeto a. Entonces, lo que sí, el tipo de inflamación, pues, el asma es una de las características que puede convertirse en una inflamación crónica. Y por Entonces, ejemplo, en infecciones víricas, por ejemplo, no sé, por la papera. sí, pues, en ese caso sí. En ese caso sí. Vale, Porque vas a generar una periodicidad de los procesos inflamatorios. Es decir, vas a tener ciclos, vas a repetir ese ciclo de inflamación. Entonces, el riesgo puede ser que los ciclos se vayan alargando. Entonces, ahí puede ser que, estamos hipotetizando, puede ser que esa inflamación dure más tiempo y sí el riesgo puede ser que sea crónica finalmente.
Bien, Benjamín, sí, bien. Gracias. Estoy mostrando básicamente lo que es como el elemento de estudio, el macrófago tisular, que luego se va a activar, ¿cierto? Y es el que yo les mencionaba que predomina en esta infección crónica. Nosotros, ¿qué sabemos de los macrófagos? ¿Cuál es el origen de un macrófago? ¿De dónde viene el macrófago? Vienen ¿Nace de los como monocitos. macrófago? Los monocitos vienen de la médula ósea de los monocitos. Bien, viene como monocito, entonces el monocito se activa y se transforma en un macrófago, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo? Y acá vamos como a los roles de estas células inmunitarias. ¿Cuáles serían las características de un monocito? Porque aquí nos tiene que hacer sentido el origen del macrófago, porque nosotros lo conocemos, ¿cierto? Como monocito. ¿Dónde aparecen los monocitos? ¿Dónde predominan los monocitos? ¿En la sangre? Ya, pero ¿cuándo aparecen los monocitos? En este escenario de respuesta inmune. ¿Lo recuerdan? Una reacción Ya, ¿de qué tipo? Fundamenta por ahí. alérgica. Ya, ¿solo alérgica? Bueno, de rechazo más que nada. Ya, Tos. ya. Pero también hay un rol bien importante y es una de las características de cómo lo puedo enlazar a la inflamación crónica. Los monocitos son parte de los infiltrados como sustancia. Cuando ingresa un alérgeno, no voy a decir alérgeno, cuando ingresa un objeto extraño al cuerpo, este infiltrado de respuesta inmunológica, uno de esos elementos son los monocitos. Entonces, uno esperaría, ¿y por qué se dice que es la progresión de la inflamación aguda crónica? Porque la aguda generalmente aparecen primero los monocitos, pues. Están asociados como producto de inflamación, están asociados en el fenómeno de fagocitosis. Por lo tanto, mientras más monocitos existan, más va a ser la posibilidad de que pueda transformarse en macrófagos y estos aumenten en el número. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, esa es una de las características de cómo enlazar de cómo viene esta cascada de progresión desde una inflamación aguda a una inflamación crónica. ¿Qué sabemos nosotros de los macrófagos en términos después de la activación? Que su activación tiene directa dependencia al aumentar en tamaño y al aumentar en producción de enzimas. Entonces, este macrófago activado es un macrófago que tiene el metabolismo activo. Entonces, el metabolismo es secretar estas enzimas que tienen ciertas características. Las enzimas son lisosomales. Por lo tanto, un metabolismo activo del macrófago significa aumento en procesos de fagocitosis, por un lado. Ahora, mientras esté el foco localizado que está provocando esa infección, los productos del macrófago, los productos de liberación de los macrófagos, no se van a contrarrestar. Eso significa que mientras más activo esté el foco infeccioso, por decirlo así, más aumento va a haber de macrófago. Uno dice, ya, perfecto, harto macrófago. Sí, pero es que si aumentan los macrófagos, también van a aumentar los productos de ese metabolismo activo del macrófago. Y esos son los productos que tienen algunas características endotóxicas y citotóxicas para el propio hospedero. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, este es un sistema que tiene que estar súper controlado y está controlado en la inflamación aguda. Pero cuando voy a la inflamación crónica, tengo como un, entre comillas, desorden de los macrófagos y desorden de sus propios elementos. Ahora,
nosotros tenemos que ser súper como estrictos en decir que el macrófago es súper importante en la inflamación, pero es más importante la inflamación crónica porque las sustancias que ellos secretan son las que generan toxicidad para las células eucariontes y básicamente para las células de la matriz extracelular. Entonces, cuando uno dice, es que sabes que en inflamación crónica no hay reparación. No, no hay reparación, porque el objetivo de la inflamación crónica no es reparar, porque no están las condiciones para reparar. Lo que libera el macrófago básicamente son proteasas. Son una cantidad de proteasas que el único rol es destruir tejido. Y no solo proteasas, hoy día hay una ruta metabólica dentro de estas proteasas que se conocen como factores estimulantes. Y son factores estimulantes de células que van generando granulación en los tejidos. Entonces, uno dice, ya, ¿es solamente el macrófago que está presente? No, no es solamente el macrófago. Tengo fibroblastos y tengo células endoteliales, por ejemplo. Cuando yo estoy en un fenómeno de inflamación aguda, lo que menos tengo es reparación. Entonces, quizás en este punto, el aumento de macrófago no es un buen indicador, porque tengo mayor concentración de estas proteasas, por lo tanto, voy a generar vías o rutas muy distintas para los fibroblastos y muy distintas para las rutas de células endoteliales, por lo tanto, en esta inflamación no tengo reparación por esos motivos. Entonces uno dice, ya, pero ¿qué tiene que ver un poco el fibroblasto? Nosotros sabemos histológicamente que el fibroblasto es el que está asociado a generar la cicatriz de reparación. Pero si estos fibroblastos se activan antes, van a producir sustancias que son proinflamatorias. Por lo tanto, ahí tiene que ver un poco lo que preguntaba recién nuestra compañera de las citocinas. ¿Qué pasa con las citocinas y las interleucinas? Que mientras vaya desordenando yo el sistema, voy a generar que se produzcan sustancias que son o proinflamatorias, quimiosinas, citocinas, citoquinas, que básicamente en vez de arreglar el problema y cicatrizar, van a generar destrucción en el mismo sistema porque si se activan antes tienen una característica de ser citotóxicas. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Entonces, la idea clave es que sepamos que esta inflamación crónica es un proceso desordenado y desordenado en tiempos. Eso significa que voy a tener, además de estos macrófagos súper, hiper liberados, no voy a tener los roles principales de los linfocitos T y los linfocitos B. Linfocitos T asociados a la respuesta celular y linfocitos B asociados a la respuesta humoral, que debería ser en lo normal. Nosotros sabemos que tienen una relación recíproca. Eso significa, si aumentan los macrófagos, aumentan los linfocitos T. ¿Cuál es la relación celular? Los linfocitos T se activan por macrófagos porque son los que finalmente para reparar presentan los fragmentos de antígeno, ¿cierto? Para que el proceso se eliminen todos los elementos, tanto como productos, como células que me queden del elemento externo. Y aquí entran un poco estos mediadores proinflamatorios. Nosotros mencionábamos la interleucina 1. ¿Qué sabemos nosotros? La interleucina 1, ¿cierto? Es un mediador que es liberado por los linfocitos T. La factor necrótico tumoral que ustedes mencionaban recién, el rol que tiene es activar a los linfocitos para que establezca esta secreción de interleucina 1. La interleucina 1 es el marcador de inflamación y es el que lanza todo el proceso de reparación. Entonces, si en la inflamación aguda yo tengo todo un componente en desorden, ¿cierto? Voy a tener básicamente en términos químicos mayor cantidad de elementos proinflamatorios. Por lo tanto, si estos están en mayor concentración, no tengo reparación porque en mayor aumento van aumentando y van activando a otros elementos o sustancias proinflamatorias que básicamente son destructores de esta matriz extracelular. En el desorden, el único elemento que sufre, por decirlo así, es la matriz extracelular.
porque todos los elementos que se secreten en el desorden van a ir directamente a destruir la matriz extracelular. Por eso se indica en la teoría que el proceso de inflamación crónica no tiene reparación. Y eso es trabajar en el desorden. ¿Quién lo causa? El macrófago activado y supernumerario en el proceso. No sé si me van como entendiendo la dinámica de efecto. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y Bueno, por qué los macrófagos como que se desordenan? ¿Por qué nadie los controla? ¿Qué falta que no los controla? no es que no los controle, sino que lo que permanece es el foco infeccioso, el foco inflamatorio. El foco, como fenómeno, el foco inflamatorio nunca decae, y mientras no decaiga, la indicación es seguir activando monocitos hacia macrófago y el macrófago seguir activo, porque está la señal de que el foco inflamatorio no ha disminuido. ¿Por qué no disminuye? Porque probablemente hay un antígeno, un elemento que está actuando como antígeno que no se elimina. Mientras no se elimina el antígeno, no se disminuye la inflamación. Y eso tiene que ver por una cuestión de activación de los linfocitos T. Si yo sé que, y es lo que yo mencionaba recién, si yo sé que si aumento los macrófagos, aumenta los linfocitos T, eso significa que el foco infeccioso no está reconocido. ¿Se fijan? Entonces, nunca en este proceso de inflamación crónica, nunca el linfocito T como que encuentra su camino de marcar el fragmento y eliminarlo. Siempre está como buscando el antígeno, y mientras busca el antígeno van a ser varios linfocitos, y eso hace que se activen, que se desarrollen más macrófagos porque está más alto el linfocito T. Entonces finalmente es como que nadie encuentra el antígeno y siempre están trabajando, y esa acumulación de secreciones por ambas células son las que generan este foco inflamatorio sostenido. ¿Me siguen? Entonces lo que Sí, frena ya. los macrófagos es ¿cómo se llama? El encontrar el antígeno. Eso no lo encuentran, no lo marcan, se les pierde. Vale. En cambio, en una inflamación aguda que tiene un tiempo determinado de proceso, es muy sencillo. El linfocito T lo que hace es reconoce el fragmento, lo presenta, lo destruye, listo, baja la inflamación y todo normal, y se repara todo normal. ¿Se fija? En cambio, como en la inflamación crónica sigue marcando y no está, sigue todo el proceso y desencadenando varias cascadas no resueltas, que se denomina. En términos inmunológicos, la inflamación crónica es una inflamación aguda no resuelta. Así lo marcan muchos textos. Y el no resuelto es esto, es que no hay reparación, básicamente. Ahora, nosotros lo podemos asociar a una cantidad de enfermedades autoinmunes igual, ¿no? Porque hay que bajar en las inflamaciones crónicas, hay que bajar un poco estos marcadores proinflamatorios, porque mientras más interleucina 1 exista, más cantidad de linfocitos T va a haber, porque son los que lo secretan. Más factor necrótico tumoral existe, porque son los que están activas en células linfocitarias, ¿cierto? Y voy generando procesos disruptivos en los tiempos. Así es que esto es solamente una alteración. Profesora, Cuénteme. y en este caso de exceso de inflamación que ocurre por la inflamación crónica, ¿no llega algún momento en que se aísla el antígeno? Sí, y eso tiene que ver con los procesos de fibrosis. Esto, el que lo puede regular de alguna manera, tiene que ver con el proceso de fibrosis. Si existe una migración y proliferación de fibroblastos como obligada, puede generar un tejido fibroso, que es como una cicatriz súper dura, es un tejido granular que cierra, pero que te queda una cicatriz, es como una capa amorfa. ¿Han visto ustedes estas cicatrices que no quedan como bonitas, que no quedan lisas, y quedan como levantadas?
quedan, entre comillas voy a decir, queda como de mal aspecto, una cicatriz como media Como fea. las de quemadura. Claro, queda como una piel sobre la otra, que te queda levantado, que te queda como un puntito, no quedan lisa como quería quedar en forma lineal. Cuando te quedan esas cicatrices significa que se forma tejido fibroso en términos histológicos. Entonces, eso ocurre cuando se alarga un poco el proceso de inflamación aguda y la fibrosis se genera igual, pero como a destiempo. Entonces te queda medio mal pegado, como medio oscuro. Entonces, eso te dice a ti que histológicamente, aquí hubo un proceso, un inicio de inflamación crónica. Hubo más trabajo del que debería haber ahí. Hubo más destrucción de matriz extracelular, entonces ahí quedó un color distinto y cuando uno lo toca no es liso, sino que uno siente el gránulo. Y eso suele pasar en infecciones cuando tú pasás y te raspáis la mano o te rompes con un alambre, que los procesos tardan más en cicatrizar, se enrojecen por más tiempo, entonces la piel te queda hasta con cambio de color. Es Como como esta cuando te cicatriz que queda dicen, en la cesárea, ¿no? sí, te quedan como te dicen, ay, tenís como en la antigüedad te decían cuando tú tenías mala cicatrización, a lo mejor te con diabetes. Es como la primera asociación que hacen las personas, pero probablemente son procesos que tardan más y puede que exista un componente inmunitario asociado, de rechazo un poco de los fibroblastos o del proceso de fibrosis que es esta reparación. Y que tiene que ver con un componente de hospedero también, tiene que ver con eso. Y eso todo se diagnostica con exámenes de sangre, ¿no? Sí, pues, tenéis que pedir un perfil inmunológico, y en ese perfil Vale. aparece todo. O sea, uno debería hacerse ese perfil inmunológico en la juventud, establecer si tienes tendencia a marcar, no sé, una proteína C reactiva, que significa que hay harta interleucina 1 circulante. Entonces, de repente hay procesos inflamatorios agudos internos que tú vas causando que no se expresan en signos ni en síntomas, pero sí que en la bioquímica molecular sí se van dando. Son estos perfiles que piden, por ejemplo, cuando hay personas con artritis reumatoidea. En este caso, te hacen anualmente un ensayo de hormonal, ¿cierto? Y de bioquímica para establecer cómo van estos picos de inflamación, si se bajan con los medicamentos antiinflamatorios o si a pesar de eso siguen en alza. Y en representación a esos pacientes son como los dolores. Mientras más inflamado esté, más son los dolores, porque esta inflamación que va apretando un poco la articulación. En términos de la evolución de esta inflamación como proceso, uno esperaría 3 eventos principales, que son los que yo acabo de mencionar, ligados a los macrófagos, a los linfocitos T y B, y a estos fibroblastos. Perdón. Que están asociados a la curación total, ¿cierto? A la cicatrización y fibrosis y a la propagación. Y esta propagación tiene un poco más que ver cuando son heridas que se infectan, ¿cierto? Que tienen un proceso infeccioso mayor, donde el pus va generando también focos móviles de inflamación. Si son heridas más externas, mira, hablemos un poco de la herida por cesárea que nos comentó el compañero recién. Son más extensas. Entonces, si hay una infección, esa infección se va a propagar en toda la extensión de la cirugía, por lo tanto, voy a tener toda la zona inflamada. Donde se localice el pus, voy a generar un foco de inflamación aguda que me va a generar ciertas complicaciones. Y aquí, en términos biológicos e histológicos, la rotura de matriz extracelular es muerte celular, por lo tanto se generan procesos necróticos dentro del área circundante. Entonces son estos cambios de coloración, son producto de estas coloraciones medias rojizas o oscuras, marrones, son tejido necrótico. La idea es que va a quedar ahí, entonces van a quedar manchas y van a quedar elementos que hay que evitar. Y eso tiene que ver con un componente microbiano, más que con un elemento externo. Sin embargo, recuerden también que el pus es
o se forma por el producto bacteriano más el elemento extraño. Entonces, si te enterraste, no sé, pues lo vamos a mencionar súper coloquial, si me enterré una astilla de madera, voy a generar el mismo pus, pero en menos cantidad, porque predomina el componente, la madera en este caso. Pero sí va a generar esta rotura de matriz también, que va a pasar a un proceso crónico y me va a generar esta destrucción y puede que genere abscesos. Y que se disemine, ese es como el riesgo. Bueno, esto ya lo mencioné en términos de la fibrosis, ¿cierto? Que es esta cicatrización y que es el elemento diferenciador entre la inflamación crónica con la aguda. La aguda debería ser un proceso de fibrosis súper a tiempo. Eso significa que no va a haber cambio de color en la cicatriz que quede, no va a quedar célula granulada, y que la matriz se va a generar de mayor manera. Voy a nombrar este proceso, que solamente voy a tocar las características para lo que estamos hablando en términos de inflamación crónica. El proceso es el proceso de angiogénesis y neovascularización. Eso significa que cuando hay una rotura, no solamente se tiene en la zona focalizada de inflamación, no solo se tiene que generar tejido nuevo, también se tiene que generar vascularización nueva, se tienen que generar nuevos vasos sanguíneos, se tiene que generar unión de estos vasos sanguíneos a esta célula, a esta matriz extracelular nueva. Entonces, muchas veces dentro de la inflamación aguda, todos estos cambios vasculares tienen una buena resolución, y es la diferencia también con estos dos procesos en la inflamación crónica. No tienen buena resolución, por lo tanto, puede ser que sea un inicio de diagnóstico, y esto lo vamos a mencionar como en la proyección. Puede ser que una persona esté generando tantas cicatrices de malformación, y eso sea un elemento a considerar y asociada a una autoinmunidad. Entonces, muchas veces, gracias a este fallo en reparación, se pueden establecer diagnósticos en que un individuo puede estar generando estar con una inflamación crónica oculta, porque es lo que se ve, es lo visual. Entonces, muchas de las células que están encargadas de remodelar la matriz extracelular están neutralizadas por estos macrófagos que no están marcados, y ahí vienen un poco los exámenes que se piden, que son estos que mencionamos de exámenes sanguíneos. Pero básicamente este componente también tiene relación de estar o de verse afectado por la activación de los macrófagos. Entonces, cuando uno establece esta angiogénesis, que tiene que ser reparación de células, y nueva vascularización, tiene que ver con que los macrófagos no solo van a afectar y van a destruir a la matriz extracelular, sino que también no hacen reparación en colágeno, tampoco reparación asociada a elastina, tampoco a fibronectina. Por lo tanto, esos elementos que son necesarios para que se generen nuevas rutas de capilaridad o vascularización menor, también están dañadas. Entonces, van a ser zonas que no van a quedar con irrigación sanguínea, y finalmente nosotros ya sabemos qué pasa si la célula no tiene irrigación sanguínea. Entonces se van generando focos de zona necrosante, y esos son los riesgos de perder esa vascularización. Y lo que yo menciono acá, estas letras que son, por ejemplo, CXL4, simplemente son quimiosinas que hoy día se han descrito, que están asociadas a poder aportar un poco y a explicar cómo van cambiando estos fenómenos de fibrosis y neovascularización en procesos de inflamación crónica. Por ejemplo, la literatura nos dice que estas quimiosinas, generalmente son CX, significa quimiosinas. Entonces, los modelos hoy día reconocen casi 17 quimiosinas. Por ejemplo, la L4, la L5, la L7 están asociadas
a reclutar neutrófilos hacia los focos inflamatorios agudos. Entonces, generalmente son las que están presentes y no se han visto en inflamación crónica, porque no tiene nada que ver con la ruta. Entonces, hoy día se ha hecho un ordenamiento del linaje, tanto de quimiosinas como de interleucinas y como de elementos celulares de respuesta inmunológica. Entonces, ¿por qué se mencionan? Porque están hoy día explicando el no aparecer en procesos de inflamación crónica. Por ejemplo, las quimiosinas 1 y las quimiosinas 8, hoy día se sabe que favorecen la angiogénesis y la formación de tejido granulatorio. Por lo tanto, cuando uno conoce el rol, uno puede hacer supuestos de dónde la encontraría en términos de inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué sabemos un poco más hoy día del proceso de inflamación crónica? Porque hay elementos que son distintivos en los dos fenómenos, porque tienen un rol específico. Pasa lo mismo con las interleucinas. Entonces, yo sugiero que vayamos haciendo un ordenamiento, por ejemplo, en su cuaderno, de las células, y me imagino que ya lo han hecho, la célula inmunitaria, por ejemplo, ya, macrófagos. ¿Qué liberan o qué secretan los macrófagos? Los linfocitos, ¿qué secretan o qué liberan los linfocitos? Si el linfocito secreta un mediador proinflamatorio ligado a la interleucina 1, ¿qué hace la interleucina 1 en el proceso de respuesta inmunitaria? Y eso tiene que ver con los cambios de proceso y con las distintas posiciones que puedan tener estas inflamaciones, tanto aguda como crónica. Por lo tanto, hoy día son las interleucinas y las citoquinas las que están siendo medidas para establecer estos elementos distintivos dentro de estos procesos. Y es más o menos lo que les puse en esta última diapositiva, que es como el resumen de lo que yo he estado comentando. Entonces, hay una característica, hay una enfermedad que engloba todo este progreso entre inflamación aguda y inflamación crónica, que tiene que ver con estos procesos de interleucinas y citocinas. Entonces, yo lo coloqué como caso clínico, sin embargo lo voy a especificar. Entonces, la idea es, ¿cómo explicarían ustedes la relación que existe entre la inflamación crónica y la fibrosis pulmonar? Y esto evaluado en lo que hemos estado conversando, interleucinas y los factores los mediadores proinflamatorios, como la interleucina 1. Entonces, la idea es que usted pueda indagar qué es la fibrosis pulmonar y cómo se genera esta inflamación crónica. Hay 3 o 4 elementos proinflamatorios que predominan. Entonces, hay que identificar las que predominan y luego la próxima semana vamos enlazando en el fenómeno, es decir, qué hace esta interleucina 1 en esta concentración a este nivel y va generando quizá distensión del alveolo y esta distensión del alveolo, ¿cierto? Me rompe esta membrana que hace que la insuficiencia respiratoria sea más dificultosa, que cueste menos respirar, que cueste menos establecer esta conexión con la zona o con el aparato cardiorrespiratorio. Entonces, hay elementos que uno puede entender de respuesta inmune que me dan el fenómeno de cómo entender esta enfermedad que tiene todo un componente proinflamatorio molecular. Entonces, para la próxima clase, traten de trabajar esta pregunta y vamos a hacer una integración de todos los contenidos que hemos estado viendo en términos de un resumen general para enfrentarnos, ¿cierto?, a cómo aplicarlos frente a una evaluación de aplicación. ¿Ok? Por lo tanto, es lo que con esto terminamos este proceso de inflamación. Tenemos los dos fenómenos y la próxima semana lo aplicamos al contexto de un caso clínico como para entender un poco más el fenómeno. Dudas, consultas.
¿Están ahí? Sí. ¿Sí? No, ninguna. Sí. A estudiar nomás. Ah, ya. Ok. Entonces, no sé si no tienen dudas, consultas, comentarios. La idea sería esa, hacer un resumen para poder mover todo esto, porque tenemos 2 tareas que revisar, que están en el contexto de integrar estos contenidos teóricos. Por lo tanto, eso esperaríamos hacer la próxima clase. ¿Ok? Ok. Ok. Sí, profe. Vale, entonces lo que yo Cualquier voy a hacer ahora, consulta le puedo mandar correo, todo eso, ¿cierto? pero por supuesto, si Vale. necesita, le sirve como correo, perfecto. Si quieren una reunión por Zoom, me avisan y lo coordinamos en sala virtual. Buenísimo. Vale. Sí, ningún problema. Entonces, estos contenidos, recuerden, los capítulos de Brock y los capítulos de Regueiro, los necesitamos para la próxima semana. Así que para que vayan organizando sus materiales y trabajar con todo a mano, ¿vale? Ok. Ya, profe. Muy bien, pues chicos, un gusto de saludarlos. Muchas gracias por la asistencia.